Pastor humilla a un anciano por no pagar el diezmo. Pero Padre Luis le da una lección que calla a todos. El sábado 20 de septiembre amaneció con el calor húmedo característico de Medellín, Colombia. En el barrio La América, la Iglesia Evangélica Pentecostal Monte de Bendición se preparaba para un evento especial que cambiaría para siempre la vida de varios asistentes. El pastor Esteban Morales, de 45 años, había desafiado públicamente al padre Luis Toro a un debate teológico en su propio templo. Durante semanas había promocionado el evento en redes sociales y desde el púlpito, prometiendo a su congregación que demostraría la superioridad de la doctrina evangélica sobre las tradiciones católicas. Su arrogancia pastoral era evidente en cada promoción del evento, refiriéndose despectivamente al sacerdote como representante de una iglesia corrompida e idólatra. Lo que el pastor Morales no sabía era que el padre Luis Toro había llegado una hora antes del debate programado. El sacerdote católico había querido familiarizarse con el ambiente del templo y había entrado silenciosamente durante el culto matutino regular, ubicándose discretamente en la parte posterior para observar la dinámica pastoral de quien lo había desafiado tan públicamente. Don Ramiro Henao, de 74 años, llegó al templo en su silla de ruedas desgastada, empujándose lentamente por la rampa de acceso que la congregación había construido para él 3 años atrás. Sus manos artríticas luchaban con las ruedas mientras maniobraba hacia su lugar habitual en la primera fila, donde podía escuchar mejor las predicaciones a pesar de su pérdida auditiva progresiva. El anciano había sido miembro fiel de la congregación durante 15 años, desde antes de que el pastor Morales llegara con sus doctrinas de prosperidad. Don Ramiro recordaba cuando la iglesia era un lugar humilde, donde se predicaba sobre el amor de Dios sin condiciones financieras. Ahora, confinado a la silla de ruedas después de complicaciones diabéticas que le habían costado la pierna derecha, dependía completamente de una pensión mínima que apenas cubría sus necesidades básicas. El padre Luis Toro observaba desde las bancas traseras mientras el templo se llenaba gradualmente. Notó la opulencia del edificio, sistemas de sonido profesionales, luces LED modernas, asientos acolchados que contrastaban marcadamente con la humildad del barrio circundante. También observó la mezcla socioeconómica de la congregación, desde familias de clase media hasta trabajadores humildes como don Ramiro. El pastor Morales subió al púlpito exactamente a las 10 de la mañana, irradiando la confianza carismática que había caracterizado su ministerio. Su traje italiano impecable, su reloj Rolex brillante y sus zapatos de cuero artesanal reflejaban el éxito financiero que predicaba como evidencia de bendición divina. La congregación de 300 personas lo recibió con aplausos entusiastas, preparándose para otro sermón sobre prosperidad condicionada a fidelidad financiera. «Buenos días, familia bendecida», comenzó el pastor con voz amplificada que resonaba a través del sistema profesional. «Antes de nuestro debate con el padre católico esta tarde, Dios me ha dado una palabra especial sobre la fidelidad en el diezmo». El padre Luis Toro se inclinó hacia adelante desde su posición trasera, intrigado por el timing del mensaje. Era evidente que el pastor Morales quería demostrar su autoridad pastoral antes del debate programado. «Algunos de ustedes están robándole a Dios», continuó el pastor con dramatismo calculado, «y por eso no ven las bendiciones que Él quiere derramar sobre sus vidas». Don Ramiro sintió inmediatamente un nudo en el estómago. Durante los últimos meses, el pastor Morales había intensificado sus sermones sobre diezmos, citando repetidamente Malaquías, capítulo 3, y conectando directamente la prosperidad material con la fidelidad financiera hacia la iglesia. La pensión de don Ramiro era de 500,000 pesos colombianos mensuales. Después de pagar medicamentos para la diabetes, alquiler de su pequeño apartamento adaptado para silla de ruedas, servicios básicos y alimentación, le quedaban exactamente 30,000 pesos para emergencias y transporte. Dar 50,000 pesos de diezmo significaría no poder comprar sus medicinas esenciales. El pastor Morales abrió su Biblia en Malaquías, capítulo 3, versículo 8, leyendo con intensidad dramática que llenaba el templo de tensión palpable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Su mirada recorrió la congregación mientras explicaba cómo la falta de diezmo completo era directamente responsable de enfermedades, pobreza y fracasos personales. La manipulación espiritual era evidente mientras algunos feligreses asentían vigorosamente y otros miraban hacia abajo con expresiones de culpa profunda. Desde su posición trasera, el padre Luis Toro observaba con creciente horror pastoral la manera como el pastor Morales utilizaba textos bíblicos fuera de contexto para crear presión psicológica sobre los más vulnerables de su congregación. El pastor intensificó su mensaje, describiendo las maldiciones que supuestamente caían sobre quienes retenían el diezmo completo.
Citó versículos sobre enfermedad y pobreza como consecuencias directas de la infidelidad financiera, creando una teología tóxica que condicionaba el amor de Dios al cumplimiento de obligaciones económicas. De hecho, dijo el pastor Morales bajando del púlpito para caminar entre las bancas, creo que Dios me está mostrando específicamente a alguien que ha estado robándole consistentemente. El silencio en el templo se volvió ensordecedor. Don Ramiro intentó hacerse invisible en su silla de ruedas, orando silenciosamente que el pastor no lo señalara públicamente como había hecho en ocasiones anteriores. Pero el pastor Morales se dirigió directamente hacia la primera fila, deteniéndose frente a la silla de ruedas de don Ramiro. Don Ramiro Henao, declaró el pastor con voz amplificada que resonaba por todo el edificio. Durante meses usted ha estado sentado ahí, recibiendo la palabra de Dios, pero negándose a honrarlo con sus finanzas. El anciano en silla de ruedas sintió como si el mundo se desplomara. 300 personas voltearon hacia él mientras sus manos artríticas temblaban sobre los reposabrazos de su silla desgastada. «Pastor», susurró don Ramiro con voz quebrada que apenas se escuchaba sin amplificación. «Yo doy lo que puedo. Mi pensión apenas alcanza para mis medicamentos. No me interesa su situación», interrumpió el pastor Morales con crueldad, que contrastaba totalmente con cualquier concepto de compasión pastoral. Dios no acepta excusas. El diezmo es sagrado. La humillación pública del anciano discapacitado era visible para cualquier observador con sensibilidad humana básica. El padre Luis Toro apretó los puños desde su asiento trasero, luchando por mantener compostura mientras presenciaba el abuso espiritual sistemático. De hecho, continuó el pastor Morales, elevando la crueldad a niveles insoportables. Creo que su diabetes y la pérdida de su pierna son consecuencias directas de su desobediencia financiera. Dios está castigándolo por robarle. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de don Ramiro, mientras la congregación observaba su destrucción emocional completa. Algunos feligreses se movían incómodamente, sintiendo que la confrontación había traspasado cualquier límite de decencia cristiana. Su enfermedad es juicio divino por su tacañería, añadió el pastor sin el menor signo de misericordia. Hasta que no se ponga al día con sus diezmos atrasados, permanecerá bajo maldición. La teología tóxica alcanzaba niveles de crueldad que violaban cualquier principio básico de pastoral cristiana. Don Ramiro sollozaba incontrolablemente en su silla de ruedas, mientras 300 personas presenciaban su humillación sistemática. Además, declaró el pastor Morales como golpe final, hasta que no pague lo que debe, no puede participar en la comunión. Está en rebeldía espiritual. La exclusión sacramental basada en capacidad económica fue la gota que derramó el vaso para el padre Luis Toro. El sacerdote católico se levantó de su asiento trasero y caminó lentamente por el pasillo central del templo evangélico. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol mientras toda la congregación volteaba hacia él con sorpresa absoluta. El pastor Morales se detuvo en medio de su condena, confundido por la presencia temprana de quien había desafiado para el debate de la tarde. «Padre Luis», dijo el pastor intentando recuperar control de la situación, «llegó temprano. El debate está programado para las 3 de la tarde». «Pastor Morales», respondió el padre Luis Toro con voz serena pero cargada de autoridad moral, «llegué temprano intencionalmente. Y me alegro de haberlo hecho, porque acabo de presenciar la traición más horrible al Evangelio de Cristo que he visto en mis 25 años de ministerio». La declaración cayó sobre la congregación como bomba teológica. Nadie esperaba que el sacerdote católico confrontara inmediatamente la conducta pastoral que acababa de presenciar. «¿Traición al Evangelio?», protestó el pastor Morales con arrogancia defensiva. «Estoy enseñando obediencia bíblica pura. Malaquías claramente establece el diezmo como obligación». El padre Luis Toro se acercó hasta la silla de ruedas de don Ramiro, puso suavemente su mano sobre el hombro del anciano lloroso y luego se volteó hacia el pastor Morales, con expresión que combinaba compasión pastoral y indignación justa. «Pastor, permítame explicarle lo que acaba de hacer», dijo el sacerdote con autoridad que llenaba el templo sin necesidad de amplificación. «Usted ha humillado públicamente a un anciano discapacitado, ha atribuido su enfermedad al juicio divino y lo ha excluido de los sacramentos basándose en su pobreza económica». La descripción precisa de la crueldad pastoral resonó a través del silencio absoluto del templo. «Eso no es cristianismo», continuó el padre Luis Toro. «Eso es abuso espiritual sistemático que contradice todo lo que Jesús enseñó sobre compasión, misericordia y cuidado de los vulnerables». El pastor Morales intentó interrumpir, pero el sacerdote continuó con autoridad que no admitía interrupción. «Pero lo más trágico», añadió el padre Luis Toro, «es que usted está usando la Biblia para justificar su crueldad. Permítame mostrarle lo que las Escrituras realmente enseñan sobre dinero, diezmos y cuidado de los pobres».
La congregación se inclinó hacia adelante, fascinada por el desarrollo inesperado del evento. El debate que habían esperado para la tarde había comenzado de manera dramática con la defensa pastoral de un anciano humillado. El padre Luis Toro se preparó para dar una lección bíblica que expuso completamente la teología tóxica del pastor Morales y transformó la comprensión de todos los presentes sobre el verdadero mensaje cristiano hacia los pobres y vulnerables. Primero, dijo el sacerdote con autoridad exegética, que contrastaba marcadamente con la manipulación bíblica del pastor. Malaquías capítulo 3. No es un mandamiento para creyentes individuales. Era una denuncia específica contra sacerdotes corruptos que robaban los diezmos destinados al cuidado de pobres y viudas. La corrección bíblica fue devastadora y expuso inmediatamente la ignorancia exegética del pastor Morales frente a toda su congregación. De hecho, continuó el padre Luis Toro, el mismo Malaquías que usted cita condena específicamente a líderes religiosos que oprimen a trabajadores, viudas y huérfanos. Capítulo 3, versículo 5. Los feligreses escuchaban fascinados mientras el sacerdote católico demostraba conocimiento bíblico superior al de su propio pastor evangélico. Usted acaba de hacer exactamente lo que Malaquías condena, oprimir a un trabajador pobre y discapacitado en nombre de Dios. La acusación era bíblicamente precisa y moralmente devastadora. El pastor Morales se encontró sin respuesta inmediata mientras el padre Luis Toro se preparaba para demostrar con evidencia bíblica irrefutable que toda la teología de prosperidad era una corrupción del mensaje cristiano auténtico. Segundo, continuó el padre Luis Toro mientras toda la congregación escuchaba con atención absoluta. Permítame mostrarle lo que Jesús realmente enseñó sobre dinero y los pobres. El sacerdote abrió su Biblia desgastada, contrastando marcadamente con la Biblia de lujo dorada que el pastor Morales utilizaba como accesorio ministerial. Lucas capítulo 6, versículo 20. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Jesús no dijo que los pobres estaban bajo maldición por falta de diezmo. Los declaró bienaventurados. La cita bíblica directa contradecía completamente la teología que el pastor Morales había estado predicando durante años. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, añadió el padre Luis Toro. Jesús observó cómo los ricos echaban grandes cantidades en el arca del templo, pero cuando vio a una viuda pobre echar 2 blancas, dijo que ella había dado más que todos. Los feligreses se inclinaron hacia adelante, fascinados por la aplicación directa de las palabras de Cristo a la situación que acababan de presenciar. ¿Por qué dijo esto Jesús?, preguntó retóricamente el sacerdote. Porque la viuda dio todo lo que tenía para vivir, mientras los ricos dieron de su abundancia. Dios mide la generosidad por el sacrificio personal, no por la cantidad absoluta. Don Ramiro levantó la cabeza desde su silla de ruedas, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero ahora escuchando palabras de esperanza en lugar de condena. Pastor Morales, continuó el padre Luis Toro volteándose directamente hacia el pastor de 45 años, ¿cuánto de su salario mensual da usted en ofrendas? La pregunta tomó completamente por sorpresa al pastor Morales, quien claramente nunca había considerado aplicar sus propias exigencias de diezmo a su estilo de vida opulento. Eso no es relevante, farfulló el pastor defensivamente. Yo soy el líder espiritual de esta congregación. Al contrario, replicó el padre Luis Toro con autoridad que llenaba el templo. Es completamente relevante. Primera de Timoteo capítulo 3 establece que los líderes cristianos deben ser ejemplos de integridad y generosidad. El sacerdote hizo una pausa permitiendo que la implicación de sus palabras penetrara en la conciencia de todos los presentes. Usted porta un reloj que cuesta más que el ingreso anual de don Ramiro. Su traje vale más que 3 meses de pensión de este anciano. ¿Dónde está su sacrificio financiero por el reino de Dios? La comparación económica era devastadoramente visual. La congregación podía ver claramente el contraste entre la opulencia del pastor y la humildad del anciano en silla de ruedas. Pero hay algo aún más grave en lo que usted ha hecho, continuó el padre Luis Toro, elevando la intensidad de su confrontación pastoral. El silencio en el templo era absoluto mientras todos esperaban la siguiente revelación del sacerdote católico. Usted ha convertido el templo de Dios en cueva de ladrones, exactamente lo que Jesús condenó en Mateo capítulo 21, versículo 13. La acusación directa resonó a través del sistema de sonido con poder devastador. Jesús expulsó a los cambistas del templo porque estaban convirtiendo la casa de oración en negocio comercial. Usted está haciendo exactamente lo mismo, condicionando la gracia de Dios al pago de dinero. Los feligreses comenzaron a murmurar entre sí, algunos asintiendo con la evaluación del sacerdote, otros defendiendo silenciosamente a su pastor. Además, añadió el padre Luis Toro, Santiago capítulo 2,
Versículos 2 al 4. Condena específicamente lo que usted acaba de hacer. El sacerdote leyó directamente del texto bíblico con autoridad que contrastaba con la manipulación que habían presenciado. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La aplicación del texto era perfectamente clara. El pastor Morales había mostrado parcialidad basada en recursos económicos, exactamente lo que Santiago condenaba. Usted ha hecho peor que esto, continuó el padre Luis Toro. No solo ha mostrado parcialidad contra el pobre, lo ha humillado públicamente y lo ha excluido de la comunión. Don Ramiro escuchaba desde su silla de ruedas con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca había esperado que alguien lo defendiera tan apasionadamente, especialmente un sacerdote católico en un templo evangélico. Permítame mostrarle algo más que Jesús enseñó específicamente sobre líderes religiosos que cargan a los pobres con expectativas imposibles, dijo el padre Luis Toro preparándose para una demolición teológica completa. Mateo capítulo 23, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La descripción de Jesús sobre líderes religiosos hipócritas era una fotografía perfecta del comportamiento del pastor Morales. Usted está exigiendo sacrificios financieros imposibles de un anciano discapacitado, mientras usted vive en lujo ostentoso, comprado con las ofrendas de personas como Don Ramiro. La acusación de hipocresía era bíblicamente fundamentada y moralmente irrefutable. El pastor Morales intentó recuperar control de la situación que se le escapaba rápidamente. Padre, usted no entiende la revelación de prosperidad que Dios me ha dado. Los creyentes fieles son bendecidos materialmente. El padre Luis Toro sonrió con una expresión que combinaba compasión pastoral y firmeza doctrinal. Pastor, esa teología de prosperidad que predica es precisamente lo que el apóstol Pablo condenó como falsa doctrina. El sacerdote se preparó para citar evidencia bíblica que demolería completamente los fundamentos teológicos del ministerio del pastor Morales. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículos 5 al 10. Leyó el padre Luis Toro con autoridad exegética que llenaba el templo. Que tienen la piedad como fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La aplicación del texto era devastadoramente clara. Pablo había advertido específicamente contra líderes que utilizaban la religión como fuente de enriquecimiento personal. ¿No ve la ironía?, preguntó el padre Luis Toro mirando directamente al pastor Morales. Usted está citando el Antiguo Testamento para exigir diezmos, pero ignora completamente las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre generosidad voluntaria y cuidado de los pobres. Los asistentes escuchaban fascinados mientras el sacerdote católico exponía las contradicciones teológicas de su propio pastor evangélico. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Continuó el padre Luis Toro. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El contraste entre la enseñanza paulina sobre generosidad voluntaria y la coerción financiera del pastor Morales era evidente para todos. Pablo enseña que las ofrendas deben ser voluntarias y alegres, no forzadas bajo amenaza de maldición o exclusión sacramental. Don Ramiro asintió débilmente desde su silla de ruedas, sintiendo por primera vez en meses que alguien entendía su situación económica imposible. Pero hay algo aún más fundamental que debemos examinar, dijo el padre Luis Toro preparándose para el golpe teológico final. ¿Qué hizo Jesús cuando los líderes religiosos de su tiempo cargaban a los pobres con expectativas financieras imposibles? La pregunta retórica creó expectativa absoluta en toda la congregación. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17, respondió el sacerdote. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas. La imagen de Cristo limpiando el templo resonaba poderosamente en el contexto de la confrontación actual. Y les dijo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El silencio que siguió era ensordecedor. La acusación implícita era clara. El pastor Morales había convertido el templo en operación comercial que explotaba a los vulnerables. Pastor Morales, continuó el padre Luis Toro con autoridad que no admitía interrupción, usted necesita arrepentirse públicamente ante don Ramiro y ante esta congregación. La demanda de arrepentimiento público cayó sobre el templo como bomba teológica.
Usted ha abusado de su autoridad pastoral, ha manipulado las escrituras para enriquecimiento personal y ha causado daño espiritual grave a un anciano vulnerable. El pastor Morales se encontraba completamente acorralado. Su autoridad había sido demolida sistemáticamente con evidencia bíblica que no podía refutar. Algunas familias de la congregación comenzaron a aplaudir discretamente la defensa del anciano. Otros se movían incómodamente, dándose cuenta de que habían sido testigos de abuso espiritual sin intervenir. Don Ramiro, dijo el padre Luis Toro volteándose hacia el anciano en silla de ruedas con ternura pastoral genuina, usted no está bajo ninguna maldición. Su valor ante Dios no se mide por su capacidad financiera. Las palabras de consuelo pastoral contrastaban dramáticamente con la crueldad que el anciano había experimentado minutos antes. Jesús mismo fue pobre. Los apóstoles fueron pobres. Los primeros cristianos compartían sus bienes para cuidar a los necesitados. La pobreza no es evidencia de desfavor divino. La teología de esperanza del padre Luis Toro comenzó a restaurar la dignidad espiritual que le había sido robada a don Ramiro. De hecho, añadió el sacerdote, permítame leerle lo que Jesús dijo específicamente sobre personas en su situación. Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, leyó el padre Luis Toro con voz cargada de compasión pastoral. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La inclusión específica de personas discapacitadas en las bendiciones de Cristo era directamente aplicable a don Ramiro. Señor Henao, continuó el padre Luis Toro, Jesús específicamente incluyó a personas como usted entre los bienaventurados. Su discapacidad no es maldición, es oportunidad para que otros demuestren amor cristiano genuino. Las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de don Ramiro eran de gratitud y alivio en lugar de humillación y dolor. La transformación emocional del anciano era visible para toda la congregación, que comenzaba a comprender la diferencia entre pastoral auténtica y manipulación espiritual. El padre Luis Toro se preparó para el desafío final que cambiaría completamente la dinámica del templo y establecería el fundamento para la confrontación teológica completa que seguiría. Pastor Morales, dijo el padre Luis Toro con autoridad que llenaba completamente el templo, ahora permítame mostrarle exactamente lo que las escrituras enseñan sobre líderes que abusan espiritualmente de los vulnerables. El silencio en la congregación era absoluto. 300 personas observaban mientras el sacerdote católico se preparaba para una confrontación bíblica que expondría completamente la falsa teología que habían estado escuchando durante años. Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 4, leyó el padre Luis Toro con voz que resonaba sin necesidad de amplificación. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. La descripción bíblica del pastor corrupto era una fotografía perfecta del comportamiento del pastor Morales, quien se enriquecía con las ofrendas mientras condenaba a los pobres. ¿Ve usted la conexión?, preguntó el padre Luis Toro mirando directamente al pastor de 45 años. Ezequiel condena específicamente a líderes religiosos que se enriquecen mientras neglijan el cuidado pastoral de los vulnerables. El pastor Morales intentó interrumpir con arrogancia defensiva, pero el sacerdote continuó sin permitir la interrupción. Versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Los feligreses escuchaban fascinados mientras el texto bíblico describía exactamente lo que acababan de presenciar: dureza y violencia pastoral contra un anciano débil y enfermo. Usted acaba de quebrar espiritualmente a don Ramiro, continuó el padre Luis Toro. En lugar de fortalecerlo y consolarlo, lo ha destruido con violencia espiritual. Don Ramiro escuchaba desde su silla de ruedas con una mezcla de gratitud y asombro, mientras lágrimas de alivio reemplazaban las lágrimas de humillación que había derramado minutos antes. Pero permítame mostrarle algo aún más específico sobre lo que Jesús dijo acerca de líderes como usted, continuó el sacerdote preparándose para una demolición teológica devastadora. Mateo capítulo 23, versículos 23 al 24, leyó el padre Luis Toro con autoridad exegética, que cortaba a través de años de falsa enseñanza. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. La aplicación del texto era devastadoramente precisa. Jesús condenaba específicamente a líderes religiosos obsesionados con regulaciones financieras, mientras ignoraban justicia y misericordia. Pastor Morales, usted está colando el mosquito del diezmo mientras se traga el camello de la crueldad hacia un anciano discapacitado. La metáfora bíblica resonaba poderosamente a través de la congregación, muchos de los cuales comenzaban a comprender por primera vez las implicaciones de lo que habían presenciado. ¿Sabe usted cuál es la diferencia fundamental entre su ministerio y el de Cristo?, preguntó el padre Luis Toro retóricamente. El pastor Morales permanecía silencioso, claramente superado por el conocimiento bíblico y la autoridad moral del sacerdote católico. Jesús vino a servir, no a ser servido. Marcos capítulo 10, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, mas el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El contraste entre el liderazgo servicial de Cristo y la autoridad dominante del pastor Morales era evidente para todos los presentes. Usted está usando su posición pastoral para enriquecerse y dominar, exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseñó sobre el liderazgo cristiano. Familias enteras en la congregación comenzaron a murmurar entre sí, algunos defendiendo silenciosamente al sacerdote, otros sintiéndose incómodas por las implicaciones de sus palabras. Además, continuó el padre Luis Toro, permítame mostrarle lo que el Nuevo Testamento realmente enseña sobre ofrendas cristianas. El sacerdote se preparó para demostrar que toda la teología financiera del pastor Morales contradecía directamente las enseñanzas apostólicas. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, leyó con autoridad que contrastaba marcadamente con la manipulación bíblica que habían escuchado. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La descripción de la iglesia primitiva era exactamente opuesta a la teología de prosperidad individual que el pastor Morales predicaba. Los primeros cristianos no acumulaban riqueza personal. Compartían todo para asegurar que ningún hermano tuviera necesidad, incluyendo ancianos como don Ramiro. La aplicación práctica del texto bíblico era devastadoramente clara para la situación presente. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a don Ramiro para asegurar que tuviera suficiente comida y medicamentos?, preguntó el padre Luis Toro directamente al pastor Morales. La pregunta creó silencio incómodo porque todos sabían que el pastor nunca había mostrado interés personal en las necesidades prácticas de sus feligreses más vulnerables. Los apóstoles no exigían diezmos a los pobres, vendían propiedades de los ricos para cuidar a los necesitados. Usted hace exactamente lo contrario. La acusación de inversión completa del modelo apostólico era bíblicamente irrefutable. De hecho, añadió el padre Luis Toro preparándose para una revelación que cambiaría completamente la comprensión de todos sobre diezmos bíblicos. Permítame explicarle el contexto histórico real de los diezmos del Antiguo Testamento. Los feligreses se inclinaron hacia adelante, fascinados por escuchar exégesis bíblica seria por primera vez en años. Los diezmos levíticos tenían 3 propósitos específicos establecidos en Deuteronomio. Primero, sostener a los levitas que no tenían herencia territorial. Segundo, crear reservas para festivales religiosos comunitarios. Tercero, y más importante, cuidar específicamente a viudas, huérfanos y extranjeros pobres. La explicación contextual del sistema de diezmos era completamente opuesta a la aplicación que el pastor Morales había estado enseñando. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29, leyó el sacerdote con precisión exegética. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga. El propósito bíblico del diezmo era exactamente opuesto a lo que estaba sucediendo en el templo: cuidar a los vulnerables, no enriquecer a los líderes. ¿Ve la ironía?, preguntó el padre Luis Toro. Los diezmos bíblicos estaban diseñados para cuidar a personas exactamente como don Ramiro. Usted está invirtiendo completamente el sistema bíblico. Don Ramiro escuchaba con asombro creciente mientras comprendía que las escrituras realmente lo protegían en lugar de condenarlo. Pero hay algo aún más fundamental que debemos examinar, continuó el padre Luis Toro.
¿Por qué no aplicamos las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento en la iglesia cristiana? La pregunta teológica era crucial para desmantelar completamente la base bíblica de la teología de prosperidad. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14, respondió el sacerdote: «Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». La enseñanza paulina sobre la obsolescencia de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento era teológicamente devastadora para la posición del pastor Morales. Los decretos ceremoniales, incluyendo diezmos levíticos, fueron clavados en la cruz con Cristo. Los cristianos no estamos bajo ley mosaica, sino bajo la gracia del nuevo pacto. El argumento teológico exponía completamente la base falsa de toda la teología financiera que había sido enseñada en el templo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25, continuó el padre Luis Toro: «De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo». Los feligreses escuchaban explicación teológica que nunca habían recibido de su propio pastor evangélico. Pastor Morales, usted está intentando poner a cristianos del nuevo pacto bajo regulaciones del antiguo pacto que Cristo ya cumplió y abolió. La acusación de regresión legalista era teológicamente precisa y pastoralmente devastadora. Entonces, ¿qué enseña el Nuevo Testamento sobre generosidad cristiana?, preguntó retóricamente el padre Luis Toro. Se preparó para demostrar que el modelo apostólico de generosidad era completamente diferente de la coerción financiera que habían presenciado. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4, leyó con autoridad pastoral genuina: «Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos». La descripción paulina de generosidad cristiana auténtica contrastaba dramáticamente con la coerción que había caracterizado el ministerio del pastor Morales. Los macedonios dieron voluntariamente desde su pobreza, con alegría, rogando por el privilegio de ayudar. Nadie los amenazó con maldiciones o exclusión sacramental. La diferencia entre generosidad bíblica y manipulación financiera era evidente para toda la congregación. Versículo 12 del mismo capítulo, añadió el padre Luis Toro: «Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene». La enseñanza de Pablo era específicamente aplicable a la situación de don Ramiro. Dios acepta generosidad según capacidad real, no según expectativas imposibles. «Don Ramiro», dijo el sacerdote volteándose hacia el anciano en silla de ruedas con ternura pastoral, «usted está dando según lo que tiene». Pablo dice que eso es exactamente lo que Dios acepta y bendice. Las palabras de consuelo teológico comenzaron a restaurar la dignidad espiritual que había sido destruida por la manipulación pastoral. Pero permíteme mostrarle algo más específico sobre lo que Jesús dijo acerca de líderes religiosos corruptos, continuó el padre Luis Toro dirigiéndose nuevamente al pastor Morales. Lucas capítulo 16, versículos 13 al 14. Leyó con intensidad profética que llenaba el templo: «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. La descripción de líderes religiosos avaros que se burlaban de las enseñanzas de Cristo sobre dinero era perfectamente aplicable al pastor Morales. «Usted ha elegido servir a las riquezas en lugar de servir a Dios», declaró el padre Luis Toro con autoridad profética. «Por eso puede humillar a un anciano pobre sin sentir el menor remordimiento». El diagnóstico espiritual era devastadoramente preciso y exponía la corrupción del corazón que permitía tal crueldad pastoral. Mateo capítulo 6, versículo 24, añadió el sacerdote: «No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted ha hecho su elección, y no fue Dios». La acusación de idolatría financiera resonaba a través de la congregación con poder que no podía ser ignorado. Algunas familias comenzaron a aplaudir discretamente, mientras otras se movían incómodamente al darse cuenta de que habían estado financiando un ministerio corrupto. El pastor Morales finalmente intentó recuperar control de la situación que se le había escapado completamente. «Padre, usted no entiende la revelación especial que Dios me ha dado sobre prosperidad. Los fieles son bendecidos materialmente.
El padre Luis Toro sonrió con una expresión que combinaba compasión pastoral y firmeza doctrinal inquebrantable. Pastor, esa teología de prosperidad que usted predica fue condenada específicamente por los apóstoles como herejía peligrosa. Se preparó para citar evidencia bíblica que demolería completamente los fundamentos teológicos del ministerio de prosperidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, leyó con autoridad apostólica. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La descripción paulina de falsos maestros que usaban la religión para enriquecimiento personal era una fotografía perfecta del pastor Morales. Pablo advirtió específicamente contra líderes que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es exactamente lo que usted está haciendo. La acusación bíblica era irrefutable y exponía la corrupción fundamental del ministerio de prosperidad. Versículo 9 del mismo capítulo, continuó el padre Luis Toro. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La advertencia bíblica sobre los peligros espirituales de buscar riquezas era directamente aplicable a la situación presente. Pablo dice que el deseo de enriquecerse es un lazo que lleva a destrucción espiritual. Usted ha caído en ese lazo. Don Ramiro observaba desde su silla de ruedas, mientras el sacerdote católico defendía su dignidad con autoridad bíblica, que su propio pastor evangélico nunca había demostrado. Pero lo más grave, añadió el padre Luis Toro preparándose para el golpe teológico final, es lo que usted ha hecho con la mesa del Señor. El silencio en el templo se volvió absoluto mientras todos esperaban la acusación final. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 20 al 22, leyó el sacerdote con autoridad sacramental. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? La reprensión paulina sobre excluir a los pobres de la comunión era exactamente aplicable a la exclusión sacramental de don Ramiro. Pablo condenó específicamente a iglesias que avergonzaban a los que no tenían recursos. Usted acaba de hacer exactamente eso. La congregación comprendió inmediatamente la gravedad de excluir a un anciano pobre de la comunión basándose en su incapacidad económica. Usted ha profanado la mesa del Señor, convirtiéndola en club exclusivo para contribuyentes financieros, declaró el padre Luis Toro con indignación pastoral justa. La acusación de profanación sacramental resonó a través del templo con poder devastador que no podía ser ignorado o racionalizado. El pastor Morales se encontraba completamente expuesto y sin defensa bíblica para su comportamiento cruel hacia el anciano discapacitado. Ahora permítame mostrarle algo que transformará para siempre la comprensión de esta congregación sobre lo que significa seguir verdaderamente a Cristo, declaró el padre Luis Toro con autoridad que llenaba cada rincón del templo. El sacerdote se acercó nuevamente a don Ramiro en su silla de ruedas, colocando suavemente su mano sobre el hombro del anciano, mientras se dirigía a toda la congregación. ¿Saben ustedes lo que veo cuando miro a don Ramiro?, preguntó retóricamente con voz cargada de emoción pastoral genuina. Los 300 feligreses guardaron silencio absoluto, esperando una revelación que sabían sería significativa. Veo exactamente lo que Jesús describió en Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, continuó el padre Luis Toro. El sacerdote comenzó a recitar de memoria el pasaje del juicio final con autoridad que resonaba sin amplificación. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. La congregación escuchaba con atención creciente mientras comprendía hacia dónde se dirigía la aplicación del texto. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Las palabras de Cristo sobre identificarse con los más vulnerables crearon una atmósfera de convicción profunda en el templo. Don Ramiro es uno de estos hermanos más pequeños de Cristo, declaró el padre Luis Toro con intensidad pastoral que cortaba a través de años de falsa enseñanza.
Cuando ustedes humillan a don Ramiro, están humillando a Cristo mismo. Cuando lo excluyen por su pobreza, están excluyendo a Cristo. Cuando ignoran sus necesidades, están ignorando a Cristo. La aplicación directa de las palabras de Jesús a la situación presente era devastadoramente clara y personalmente convictora. Pero hay más, continuó el sacerdote preparándose para una revelación que cambiaría completamente la perspectiva de todos sobre riqueza y pobreza. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 6, leyó con autoridad apostólica que llenaba el templo. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. La enseñanza de Santiago sobre la elección divina de los pobres contradecía completamente la teología de prosperidad que había dominado el templo. Dios específicamente eligió a los pobres para ser ricos en fe. Don Ramiro no es un fracaso espiritual. Es un elegido de Dios. Las palabras transformaron completamente el estatus espiritual del anciano en la comprensión de la congregación. De hecho, añadió el padre Luis Toro, permítame leerles lo que Jesús dijo sobre las dificultades que enfrentan los ricos para entrar al reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículos 23 al 25, recitó con precisión que exponía la falsedad de equiparar riqueza con bendición espiritual. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios». La enseñanza de Cristo sobre los peligros espirituales de la riqueza era exactamente opuesta a la teología de prosperidad del pastor Morales. Jesús no prometió riquezas a los fieles. Advirtió sobre los peligros espirituales de la riqueza para aquellos que confían en ella. La corrección teológica era devastadora para los fundamentos doctrinales del ministerio de prosperidad. Pastor Morales, dijo el padre Luis Toro volteándose directamente hacia el pastor de 45 años, usted está enseñando exactamente lo opuesto a lo que Cristo enseñó. El contraste entre la doctrina bíblica auténtica y la teología corrompida era evidente para todos los presentes. Pero permítame mostrarle algo aún más específico sobre cómo Jesús trató a personas en la situación exacta de don Ramiro, continuó el sacerdote. Se preparó para citar ejemplos bíblicos que demostrarían el contraste total entre el ministerio de Cristo y la crueldad pastoral que habían presenciado. Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6, comenzó a narrar con autoridad pastoral que transformaba la atmósfera del templo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ellos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. La historia de Jesús sanando al enfermo en presencia de líderes religiosos hipócritas era perfectamente aplicable a la situación presente. ¿Ven la diferencia?, preguntó retóricamente el padre Luis Toro. Cuando Jesús encontró a un hombre enfermo en presencia de líderes religiosos, lo sanó con compasión. Cuando usted encuentra a don Ramiro enfermo y pobre, lo condena y humilla. El contraste entre la compasión de Cristo y la crueldad pastoral era devastadoramente claro. Marcos capítulo 1, versículo 41, añadió el sacerdote. Cuando un leproso se acercó a Jesús pidiendo sanidad, el texto dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. La descripción de la compasión física de Cristo hacia los enfermos contrastaba dramáticamente con el rechazo que don Ramiro había experimentado. Cristo tocó al intocable, sanó al enfermo, consoló al afligido. Usted hace exactamente lo contrario. Rechaza al vulnerable y condena al pobre. Los feligreses comenzaron a comprender la diferencia fundamental entre el ministerio auténtico de Cristo y la corrupción pastoral que habían estado tolerando. Pero hay algo más que necesito compartir con ustedes sobre lo que realmente significa ser cristiano, declaró el padre Luis Toro preparándose para una enseñanza que transformaría completamente su comprensión de la fe. Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, leyó con intensidad pastoral que llenaba cada corazón presente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
La enseñanza de Juan sobre amor cristiano práctico exponía completamente la hipocresía de un ministerio que acumulaba riqueza mientras ignoraba las necesidades de los pobres. ¿Cuántos de ustedes han visto a don Ramiro tener necesidad y han cerrado sus corazones contra él?, preguntó el sacerdote con convicción profética. La pregunta creó un silencio incómodo, porque muchos feligreses se dieron cuenta de que habían estado más preocupados por sus propias contribuciones financieras que por las necesidades reales de los hermanos vulnerables. Juan dice que si vemos necesidad y cerramos nuestros corazones, el amor de Dios no mora en nosotros. ¿Qué dice eso sobre una iglesia que acumula riqueza mientras sus miembros ancianos no pueden comprar medicamentos? La aplicación práctica de la enseñanza apostólica era devastadoramente convictora. Además, continuó el padre Luis Toro, permítanme mostrarles lo que Pablo enseñó específicamente sobre cómo debe funcionar una comunidad cristiana auténtica. Efesios capítulo 4, versículo 28. Leyó con autoridad que transformaba la comprensión de todos sobre responsabilidad comunitaria. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La enseñanza paulina establecía que el propósito del trabajo cristiano era tener recursos para compartir con los necesitados, no para acumular riqueza personal. Pablo enseña que trabajamos para poder compartir con los que padecen necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que esta iglesia usó sus recursos para aliviar el sufrimiento de don Ramiro? La pregunta exponía la inversión completa de las prioridades bíblicas en el ministerio del pastor Morales. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, continuó el sacerdote. Describe cómo los apóstoles organizaron el primer ministerio diaconal específicamente para asegurar que las viudas y ancianos recibieran cuidado diario. La descripción del cuidado sistemático de vulnerables en la iglesia primitiva contrastaba dramáticamente con el abandono pastoral que don Ramiro había experimentado. Los apóstoles consideraron el cuidado de ancianos y viudas tan importante que establecieron un ministerio específico dirigido por hombres llenos del Espíritu Santo. La prioridad apostólica del cuidado social exponía la corrupción de prioridades en el ministerio contemporáneo. ¿Dónde está el ministerio de esta iglesia para cuidar a sus ancianos vulnerables?, preguntó el padre Luis Toro con convicción profética. El silencio que siguió reveló que toda la energía ministerial se había enfocado en recaudar fondos en lugar de cuidar necesidades reales. Don Ramiro, dijo el sacerdote volteándose nuevamente hacia el anciano en silla de ruedas con ternura pastoral profunda, quiero que sepa algo muy importante. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos aún húmedos, pero ahora llenos de esperanza en lugar de desesperación. Usted no está bajo ninguna maldición. Su valor ante Dios no se mide por su cuenta bancaria. Su fidelidad a Cristo durante 15 años, viniendo a adorar fielmente a pesar de sus dificultades, es exactamente lo que Jesús describió como verdadera devoción. Las palabras de restauración pastoral comenzaron a sanar el daño espiritual que había sido infligido minutos antes. Marcos capítulo 12, versículo 42. Recitó el padre Luis Toro de memoria. La viuda pobre que echó 2 blancas en el arca del templo fue elogiada por Jesús, porque había dado todo lo que tenía para vivir. La aplicación del ejemplo bíblico a la situación de don Ramiro era perfectamente clara. Usted está dando exactamente como esa viuda, todo lo que puede según sus posibilidades. Jesús lo está observando y bendiciendo su fidelidad. Las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de don Ramiro eran de gratitud y alivio espiritual profundo. De hecho, añadió el sacerdote, permítame leerle algo que Jesús dijo específicamente sobre personas que sufren persecución por seguirlo fielmente. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, recitó con autoridad que transformó completamente el estatus espiritual del anciano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La aplicación de las bienaventuranzas a la persecución pastoral que don Ramiro había experimentado elevó su sufrimiento al nivel de persecución por justicia. Don Ramiro, usted acaba de experimentar persecución por causa de la justicia. Según Jesús, eso lo hace bienaventurado, no maldito. La transformación del significado espiritual del sufrimiento del anciano era teológicamente poderosa y pastoralmente sanadora. El pastor Morales intentó una última defensa desesperada de su posición. Padre, usted está tergiversando las Escrituras. Dios promete bendiciones materiales a los obedientes. El padre Luis Toro sonrió con compasión pastoral que contrastaba con la arrogancia defensiva del pastor. Pastor,
Permítame mostrarle exactamente lo que Jesús prometió a sus seguidores fieles, dijo el sacerdote preparándose para demoler finalmente toda la teología de prosperidad. Juan capítulo 16, versículo 33. Recitó con autoridad cristológica definitiva: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de Cristo a sus seguidores era exactamente opuesta a la teología de prosperidad. Aflicción en el mundo, no riqueza material. Jesús prometió aflicción, no prosperidad. Prometió persecución, no bendiciones materiales. Prometió que cargaríamos nuestra cruz, no que conduciríamos carros lujosos. La corrección cristológica era devastadora para toda la base teológica del ministerio de prosperidad. Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25, añadió el padre Luis Toro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? La enseñanza de Cristo establecía que los discípulos experimentarían el mismo rechazo y sufrimiento que él había experimentado. Si Jesús fue pobre, perseguido y crucificado, ¿por qué esperamos que sus seguidores fieles vivan en lujo y prosperidad? La lógica cristológica exponía completamente la contradicción fundamental de la teología de prosperidad. La congregación escuchaba en silencio absoluto, mientras comprendía que habían estado siguiendo una versión completamente corrompida del cristianismo. Finalmente, declaró el padre Luis Toro, preparándose para el desafío final que cambiaría para siempre la dinámica del templo. Permítanme mostrarles lo que significa verdaderamente ser una iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Recitó con visión pastoral que transformaría su comprensión de comunidad cristiana. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La descripción de la iglesia primitiva como comunidad de amor práctico contrastaba dramáticamente con la disfunción espiritual que habían presenciado. Los primeros cristianos comían juntos, compartían recursos, cuidaban mutuamente. No había ancianos abandonados ni pobres humillados. La visión bíblica de iglesia auténtica exponía completamente la corrupción del ministerio contemporáneo. El padre Luis Toro se preparó para el momento culminante que definiría el resto de la confrontación y establecería las bases para la transformación completa de la congregación. El padre Luis Toro se dirigió directamente al pastor Morales con autoridad que llenaba completamente el templo, preparándose para el momento decisivo de la confrontación. Pastor Morales, ahora le voy a hacer una pregunta muy simple que revelará el verdadero estado de su corazón, declaró el sacerdote con intensidad pastoral que cortaba a través de toda pretensión. El silencio en la congregación era absoluto. 300 personas observaban mientras se preparaba el momento culminante de la confrontación teológica. ¿Está usted dispuesto a arrodillarse aquí, delante de toda esta congregación, y pedirle perdón a don Ramiro por la humillación que acaba de infligirle? La pregunta cayó sobre el templo como bomba espiritual que revelaría definitivamente el carácter del pastor Morales. El pastor de 45 años se quedó completamente paralizado. Su rostro se enrojeció con una mezcla de arrogancia herida y pánico ante la posibilidad de perder autoridad frente a su congregación. «Yo no tengo nada de qué disculparme», respondió el pastor Morales con dureza que reveló la completa ausencia de arrepentimiento en su corazón. Estaba enseñando obediencia bíblica. La respuesta confirmó exactamente lo que el padre Luis Toro había diagnosticado: un corazón endurecido que había elegido las riquezas sobre la compasión cristiana. Entonces, permítame mostrarle lo que Jesús dijo específicamente sobre líderes religiosos que se niegan a arrepentirse de su crueldad hacia los vulnerables, declaró el sacerdote con autoridad profética. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15, recitó con intensidad que llenaba cada rincón del edificio. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. La condena de Cristo contra líderes religiosos que explotaban a viudas y vulnerables era perfectamente aplicable al pastor Morales. Usted está devorando la casa de don Ramiro, exigiéndole dinero que necesita para medicamentos mientras usted vive en lujo ostentoso. La acusación bíblica resonaba con poder devastador que no podía ser ignorado por nadie en la congregación. Pero hay algo más grave.
continuó el padre Luis Toro. Su negativa a arrepentirse revela que usted ha endurecido completamente su corazón contra la voz del Espíritu Santo. El diagnóstico espiritual era devastadoramente preciso y exponía el peligro eternal en el que se encontraba el pastor Morales. Proverbios capítulo 29, versículo 1, citó el sacerdote. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. La advertencia bíblica sobre el endurecimiento espiritual era proféticamente aplicable a la situación presente. Don Ramiro, dijo el padre Luis Toro volteándose hacia el anciano en silla de ruedas con ternura pastoral profunda, quiero que toda esta congregación escuche algo muy importante. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos aún húmedos pero ahora llenos de dignidad, restaurada en lugar de humillación. Usted no necesita el perdón de este hombre que lo ha abusado espiritualmente. Al contrario, él necesita desesperadamente su perdón por el daño que le ha causado. Las palabras del sacerdote invirtieron completamente la dinámica de poder que había dominado el templo durante años. De hecho, añadió el padre Luis Toro, permítame leerle algo que Jesús dijo específicamente sobre personas en su situación. Lucas capítulo 6, versículos 20 al 21, recitó con autoridad que transformó completamente el estatus espiritual del anciano. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. La promesa directa de Cristo a los pobres que sufren elevó a don Ramiro al lugar de honor espiritual que le correspondía. Don Ramiro, según Jesús, usted es bienaventurado. Su sufrimiento no es evidencia de maldición divina, es evidencia de que pertenece al reino de Dios. Las lágrimas de gratitud corrían por las mejillas del anciano mientras experimentaba restauración pastoral completa. El padre Luis Toro se volteó hacia la congregación con intensidad que demandaba respuesta inmediata. Ahora cada uno de ustedes debe tomar una decisión, declaró el sacerdote. ¿Van a continuar financiando un ministerio que humilla a los pobres y engorda a los ricos? ¿O van a exigir un cambio fundamental? La congregación se movía inquieta mientras comprendía que estaban siendo llamados a acción concreta en lugar de pasividad religiosa. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17, citó el padre Luis Toro. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La aplicación práctica del texto bíblico era directamente convictora para cada persona presente. ¿Cuántos de ustedes van a salir de aquí y visitar a don Ramiro esta tarde para asegurar que tenga comida y medicamentos? La pregunta concreta exponía la diferencia entre fe auténtica y religiosidad vacía. ¿Cuántos van a exigir que su pastor rinda cuentas por cómo usa los fondos de la iglesia? El desafío a la responsabilidad pastoral era bíblicamente fundamentado y moralmente necesario. Algunos feligreses comenzaron a aplaudir, otros se levantaron de sus asientos, mientras una minoría se cruzaba de brazos defensivamente. El pastor Morales, viendo que estaba perdiendo control total de su congregación, intentó una maniobra desesperada. Esta reunión ha terminado, declaró autoritariamente. Padre, le pido que se retire de mi iglesia inmediatamente. El padre Luis Toro sonrió con serenidad que contrastaba con la agitación del pastor. Pastor, esta no es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Y Cristo está del lado de don Ramiro, no del suyo. La corrección sobre la verdadera propiedad de la iglesia resonó con autoridad eclesiológica que exponía la arrogancia pastoral. Además, añadió el sacerdote, tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier cristiano. Usted me invitó públicamente a este debate. La congregación murmuró aprobatoriamente, recordando las semanas de promoción arrogante que el pastor Morales había hecho del evento. Un hombre de mediana edad de la quinta fila se levantó espontáneamente. Padre Luis, ¿podría explicarnos cómo debería funcionar realmente una iglesia cristiana? La pregunta abrió la puerta para enseñanza constructiva después de la demolición de la teología corrupta. Por supuesto, respondió el padre Luis Toro con alegría pastoral genuina. Permítanme mostrarles el modelo bíblico de comunidad cristiana. Se preparó para enseñanza positiva que transformaría su comprensión de iglesia auténtica. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, recitó con visión pastoral que pintaba una imagen hermosa de cristianismo genuino. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La descripción de la iglesia primitiva como comunidad de amor práctico inspiró esperanza visible en muchos rostros. Esto es cristianismo auténtico, explicó el sacerdote. Una comunidad donde no hay necesitados porque todos comparten según su capacidad. Una mujer anciana de la segunda fila levantó la mano tímidamente. Padre, ¿cómo podríamos empezar a vivir así? La pregunta sincera reveló el hambre espiritual por autenticidad cristiana que había estado reprimida bajo años de manipulación financiera. Muy simple, respondió el padre Luis Toro. Comiencen visitando a don Ramiro. Asegúrense de que tenga medicamentos, comida, transporte. Organícense para cuidarlo prácticamente. La aplicación concreta del amor cristiano era inmediatamente practicable y transformadora. Segunda, continuó el sacerdote, exijan transparencia completa sobre cómo se usan los fondos de la iglesia. Cada peso debe ser contabilizado públicamente. El principio de administración responsable era bíblicamente fundamentado y prácticamente necesario. Tercero, establezcan un ministerio diaconal dedicado específicamente a cuidar ancianos, viudas y necesitados de su comunidad. La estructura apostólica para cuidado social ofrecía un modelo concreto de cristianismo auténtico. Varios feligreses comenzaron a tomar notas mientras otros asentían con entusiasmo creciente. Una familia joven se acercó espontáneamente a don Ramiro, disculpándose por no haber intervenido durante su humillación. Señor Henao, nosotros vamos a asegurar que usted tenga todo lo que necesite, declaró el padre de familia con convicción genuina. Don Ramiro lloró de gratitud mientras experimentaba el amor cristiano auténtico por primera vez en años. El pastor Morales observaba con horror creciente mientras perdía autoridad sobre su congregación. Esto es rebeldía contra el liderazgo pastoral establecido, protestó débilmente. Pastor, respondió un hombre mayor que había sido miembro fundador de la iglesia. Esto es regreso al cristianismo bíblico que usted abandonó. La confrontación entre miembros históricos y liderazgo corrupto exponía la profundidad del cambio que estaba ocurriendo. El padre Luis Toro se dirigió una última vez a toda la congregación. Hermanos, han presenciado la diferencia entre liderazgo que sirve y liderazgo que se sirve a sí mismo, entre pastoral que edifica y pastoral que destruye, entre cristianismo auténtico y religión corrompida. La síntesis de la confrontación ofrecía claridad espiritual que transformaría para siempre su comprensión de fe auténtica. Cada uno debe decidir qué tipo de cristianismo van a vivir a partir de este momento. El desafío personal resonaba en cada corazón presente con convicción que demandaba respuesta. Don Ramiro, añadió el sacerdote volteándose hacia el anciano, quiero que sepa que usted ha sido el héroe de esta historia. Su fidelidad bajo persecución ha revelado la diferencia entre fe auténtica y religiosidad falsa. Las palabras elevaron al anciano humillado al lugar de honor, que merecía como ejemplo de cristianismo genuino. Una ovación espontánea llenó el templo, mientras la congregación honraba finalmente al hermano que había sido injustamente maltratado. El pastor Morales, viendo que había perdido completamente el control de la situación, salió abruptamente del templo sin despedirse de nadie. Su partida fue recibida con alivio más que tristeza, señalando el fin de una era de manipulación espiritual. El padre Luis Toro permaneció con la congregación, respondiendo preguntas, ofreciendo guía pastoral y ayudando a organizar el cuidado inmediato de don Ramiro. Varias familias se comprometieron espontáneamente a establecer un sistema rotativo para asegurar que el anciano tuviera comida, medicamentos y compañía regular. Un contador de la congregación se ofreció voluntariamente para auditar las finanzas de la iglesia y establecer transparencia completa. Un grupo de jóvenes se organizó para adaptar mejor el edificio para las necesidades de movilidad de ancianos y discapacitados. La transformación práctica del amor cristiano era inmediata y tangible. Mientras el sol de mediodía brillaba intensamente sobre Medellín, el templo se había convertido en centro de actividad pastoral genuina. Don Ramiro, rodeado de hermanos que ahora lo trataban con el honor que merecía, experimentaba por primera vez el verdadero significado de comunidad cristiana. El padre Luis Toro observaba con alegría pastoral, mientras una congregación que había sido manipulada y abusada comenzaba a descubrir la belleza del cristianismo auténtico. La confrontación que había comenzado con la humillación de un anciano vulnerable había terminado con la restauración de una comunidad entera a los principios bíblicos de amor, justicia y compasión. ¿Podemos pedirle que nos visite regularmente para enseñarnos más sobre cristianismo bíblico?, preguntó una líder de mujeres al padre Luis Toro. El sacerdote sonrió con alegría ecuménica genuina. Será un honor servir a cualquier comunidad cristiana que busque sinceramente seguir a Cristo según las Escrituras, respondió con humildad pastoral.
La petición de enseñanza continua señalaba el hambre espiritual que había sido despertada por la confrontación del día. Mientras las familias se organizaban alrededor de don Ramiro para planificar su cuidado, el anciano levantó la cabeza con dignidad completamente restaurada. «Gracias, Padre Luis», susurró con voz quebrada de emoción. «Por primera vez en años, siento que realmente pertenezco al pueblo de Dios». Las palabras del anciano resumían la transformación espiritual que había ocurrido en pocas horas. El Padre Luis Toro puso suavemente su mano sobre el hombro de don Ramiro. «Hermano Ramiro, usted siempre perteneció al pueblo de Dios. Solo necesitaba que alguien le recordara su verdadero valor en Cristo». La afirmación pastoral completó la restauración de la dignidad espiritual que había sido destruida por años de abuso. El templo se llenó con cantos espontáneos de gratitud, mientras la congregación celebraba su liberación de la manipulación espiritual y su redescubrimiento del amor cristiano auténtico. La mañana que había comenzado con humillación y crueldad, terminaba con restauración y esperanza. El eco de voces alegres llenaba el edificio mientras una comunidad cristiana nacía de nuevo, fundada esta vez en los principios bíblicos de compasión, justicia y cuidado mutuo que Cristo había enseñado y modelado. Don Ramiro, rodeado de amor y cuidado genuinos, experimentaba por primera vez el verdadero significado de ser parte de la familia de Dios. Su sufrimiento había servido como catalizador para la transformación espiritual de una congregación entera, convirtiendo su humillación en instrumento de redención comunitaria. El Padre Luis Toro observaba con gratitud profunda mientras presenciaba el poder del Evangelio auténtico para restaurar dignidad, crear comunidad y transformar corazones endurecidos en instrumentos de amor.